Somos el grupo número 4 y nosotros nos toca hablar sobre el tema de atender. Ahora, el siguiente tema del que les vamos a hablar es la inteligencia social y la distinción entre discriminación y comunicación. Como primer punto tenemos que un buen orientador es perceptivo. Dentro de esta teoría se diferenció la inteligencia social de otras dos formas de inteligencia humana, que es la abstracta y la mecánica. Esta atiende dos factores. Uno es la habilidad para entender a los otros y la otra es la habilidad para actuar sabiamente en situaciones sociales. Esto significa que cuando nosotros no nos vamos a comportar de la misma manera que nos comportamos, digamos, en una fiesta, y no nos vamos a comportar de la misma manera en una presentación de la universidad. Ahora sigue nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de la discriminación. Según el teórico Carl Jung, es la habilidad de entender los varios componentes de una situación social. Según el teórico Hasta, dice que es el acto de predecir. En nuestro siguiente tema vamos a hablar de los pasos de un buen discriminador. El primero podría ser es que entiende lo que está sucediendo dentro de él mismo. Un ejemplo de ello puede ser es que el orientador está en contacto con sus sentimientos, ya sean de frustración, hostilidad o cariño, cuando él trabaja directamente con el cliente. Otro punto es que ve las formas en que otros están viviendo efectivamente. ¿Qué significa esto? Que ve patrones de conducta que son destructivos para sí mismo y para los otros. Un ejemplo de ello es que el orientador percibe cómo Sara puede enfrentarse a la crisis y tolerar gran cantidad de tensión sin derrumbarse. Por otro lado, mira que Juan rápidamente se desvanece ante situaciones de crisis. Otro punto es que percibe el mundo del otro. ¿Qué significa esto? Digamos que el orientador puede discriminar entre que él lleva un matrimonio infeliz, ¿verdad? Y puede percibir el alejamiento de los esposos que vienen a donde él a pedir ayuda. Otro punto es que sabe qué desafíos ayudan a otros. Un ejemplo de ello es que si podría ser útil señalarle a María que ella juega el papel de pobre niña en sus interacciones con los hombres. Otro punto es que percibe su mundo, percibe su medio ambiente. Un ejemplo de ello es un padre que ve a sus dos hijos rivalizar por su cariño. El último punto que vamos a tocar es que ve programas de acción para beneficiar a otros. Esto se los explico con otro ejemplo. Él ve que Tomás debe aprender a estar menos a la defensiva cuando hable con las demás personas en posiciones de autoridad. Otro tema del que vamos a hablar ahora es la comunicación. Según Carl Jung, es la habilidad para actuar en una forma facilitadora o de ayuda en situaciones sociales. Ahora vamos a hablar sobre un buen comunicador. Un buen comunicador tiene los siguientes pasos. 1. Comunica a otro lo que les entiende. Un ejemplo de esto podría ser es que un buen comunicador le dice a Memo que capta la pena que experimenta él cuando su esposa se vuelve incomunicativa. Otro punto es que usa su buen entendimiento de lo que es y no es funcional en la vida de otros. Un ejemplo de ello es que un buen comunicador ayuda a destapar áreas que necesitan una exploración concreta. Un ejemplo de ello podría ser que el comunicador le dice a María que la siente como una niña chiquita en situaciones de su relación. Y esto evita que ella establezca relaciones satisfactorias entre adulto y adulto. Otro punto es que está en contacto consigo mismo. Un ejemplo de ello es que el comunicador le comparte siempre y cuando sea apropiado
su lucha contra el alcoholismo. Otro punto es que reta a los otros con cuidado y discreción. Como por ejemplo, un comunicador le dice a un esposo que explore las formas en que está contribuyendo al deterioro de su matrimonio. Y el último punto es que colabora con los clientes en programas de acción. Esto significa que el comunicador, un ejemplo de ello podría ser, ayuda a Jorge a decidir entre permanecer en el colegio o elegir una carrera de acuerdo a sus talentos. Ahora vamos a hablar del tema de una escala de apreciación como instrumento de discriminación. Esta mide el funcionamiento psicológico de la competencia de ayuda individual y de las destrezas de las relaciones humanas. Aquí miramos una escala donde nosotros medimos la certeza de la respuesta que nos da nuestro cliente, que va desde muy pobre, pobre, inadecuado, adecuado, bueno y muy bueno. Ahora voy a explicarles con un ejemplo nuestra escala de apreciación y cómo vamos midiendo la intensidad de las respuestas. Entonces, este es un ejemplo de una comunicación de lo que le está transmitiendo María a Juan y las posibles respuestas que Juan le está dando a María. Entonces, comienza diciendo María: yo pienso que solo sea mi imaginación. Siento que tú me estás ignorando últimamente. Quizás ignorando no es una buena palabra. Tú has estado apartándote de la gente en general. No sé qué hacer sobre esto. Ahora, por otra parte, vienen las posibles respuestas de Juan y sus calificaciones. Ahora tenemos un ejemplo de todas las respuestas y de cómo las vamos a valorar. En el primer punto está: ¿por qué no te callas y me dejas solo?, responde Juan. Entonces, esta es una respuesta muy pobre y está totalmente desviada del tema. Otra respuesta que le da Juan es: tienes otros amigos, ¿por qué no te pasas más tiempo con ellos? Esta es una respuesta pobre porque ignora los sentimientos de María y lo que está contestando parece más un consejo sin comprensión. Otra respuesta que da Juan: sí, lo sé. Esta es una respuesta inadecuada porque no es concreta y no responde a temas específicos. Otra respuesta que puede dar es: esto está molestándote realmente, ¿no es así? Esta es una respuesta adecuada porque trata al menos mínimamente los sentimientos con la incomodidad de María. Otro tipo de respuesta que da Juan es: tú me ves alejándome de ti y eso realmente te molesta. Esta es una buena respuesta porque reconoce no solamente los sentimientos de María, sino las razones que sostienen esos sentimientos. Otro tipo de respuestas que da Juan es: mi huida de las cosas también significa huir de ti y eso te lastima y te sientes inútil porque no respondes y no puedes acercarte a mí. Esto es una buena respuesta, precisa y completa.